Yeshua regañó bien feo a sus discípulos porque dice, no puede ser que andando conmigo y sabiendo exactamente cómo hacer las cosas, todavía no tienen este género de fe, todavía no llegan a esta profundidad. Oración y ayuno, mijitos. Hasta el endemoniado se les quedó viendo, ¿no? Así como que no jueguen. Ya me cansé de estarlos burlando, ya, échenme para afuera. Vamos a leer Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Elohim para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Elohim se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En las personas que vivimos en la fe del evangelio de la restauración de todas las cosas que Pablo predicaba y que Yeshua vino a traer tal restauración de todas las cosas, en el evangelio ese se revela la justicia del Eterno por fe y para fe. Es decir, Él nos da a nosotros a través de la fe que nosotros tenemos originalmente, la emuná que tenemos en Yeshua, que nos trae la salvación de nuestro corazón. Pero cuando Él nos da su salvación, nos da otra fe. Dice, se revela para la siguiente fe. ¿Cuál es la siguiente fe? La fe mostrada con las obras. Por eso Pablo y Santiago no están encontrados. Pablo y Santiago son complementarios. Pablo habla acerca de la justificación por la fe sin las obras. Somos salvos por la gracia por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y Santiago dice, pero la fe se muestra con las obras porque la fe sin obras está muerta. Y de hecho no nada más Santiago lo dice Pablo literalmente en el siguiente versículo, después de donde dice, somos salvos por gracia por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y luego dice, porque somos hechura suya, creados en Yeshua para buenas obras. Entonces cuando Pablo en Romanos dice, en el evangelio la justicia de Adonai se revela por fe y para fe, está diciéndote lo mismo que dice en Efesios. Te dice por fe sin obras y para fe con obras. Entonces eso significa que esta expresión de Pablo de la justicia se revela por fe y para fe debe ser la misma cosa que se diga en la siguiente frase, porque está escrito, el justo por la fe vivirá. Es decir, la frase el justo por la fe vivirá no se refiere a que seremos salvos por fe, se refiere a que toda aquella persona que es justificada de sus pecados delante del Eterno por medio de la fe debe vivir tal fe mostrada con sus acciones. La persona que tenga fe debe vivir justamente. El justo por la fe vivirá. Tienes que entender qué pasa cuando dices tener fe, cuando dices creer en Dios, cuando dices reconocerlo y no haces la vida de justicia. Cuando se supone que tienes todos los argumentos para que tú tuvieras fe mostrada con obras y no lo haces, ¿qué es lo que pasa? El propósito de Adonai no es que te sepas de memoria la Torah. El propósito de Adonai es que la Torah esté en tu corazón y te la sepas de corazón. Que te sepas tan intrínseco el mandamiento que lo tengas como un estilo de vida. Por eso dice, y estas palabras que te cuento las tendrás en tu corazón y se las enseñarás a tus hijos en la mañana, en la tarde y en la noche. El propósito de Adonai con los mandamientos es que los hagas constantemente para que llegue el punto donde para ti sea lo más natural hacerlos. Y eso sucederá solo cuando tú entres al pacto renovado. En Jeremías 31 él dice, un día llegará donde no van a tener que andarse enseñando la Torah unos a otros, sino que la tendrán en su corazón. Y por eso entonces cuando entendemos que Yeshua es la Torah viviente, ahora tiene sentido que digamos, deja entrar a Yeshua en tu corazón. Si te has puesto a pensar cuando le decimos a la gente, deja que Yeshua entre en tu corazón, te estás diciendo, deja que la Torah entre en tu corazón. Yeshua entra en el corazón de alguien cuando esa persona ama los mandamientos. La persona que dice, yo amo a Cristo y no guarda sus mandamientos es un mentiroso, porque no puedes amar a la Torah viviente y no amar la Torah. Y por otro lado, no puedes amar la Torah y no darte cuenta que apunta todo a Yeshua. Solamente la persona que comprende esta cosa vive realmente un mandamiento en el corazón, no un mandamiento metódico, a rajatablas, bien fundamentalista, sino más bien un mandamiento que tiene sentido porque lo razonas con tu corazón, con tu mente, con tu estilo de vida. Ya sabes que no está el Eterno con un rayo tratando de partirte en dos cada vez que fallas, sino que sabes que las palabras que están allí fueron puestas para que tú entiendas. Dice Juan, si yo pudiera, escribiría muchísimas otras cosas de lo que Yeshua hizo, pero las cosas que escribí fueron suficientes porque con estas ustedes pueden creer. Porque cuando tú hablas a Él, Él viene a tu corazón
corazón. Él te hace tener una Torah en tu corazón, una manera de ver el mundo a través de los ojos de Yeshua. Pero si solo tienes a Yeshua y no tienes la Torah, entonces te falta la mitad del trabajo. Si tú tienes solo la Torah y no tienes a Yeshua, te falta la mitad. Necesitas las dos cosas. Pero no te endioses de Yeshua y no te endioses de la Torah, porque es un complemento. Yeshua es la Torah viviente. Pero para poder entender las palabras de Yeshua, necesitas saber de dónde estaba estudiando Yeshua. Yeshua explicaba la Torah de la forma en la cual la gente no lo entendía, porque eran rigoristas. Los que venimos a Yeshua primero y luego conocimos la Torah y nos endiosamos de la Torah, nos hacemos igual de rigoristas, que muchos terminan creyendo ya que Yeshua no tiene valor. Mira, no importa si tú crees que Yeshua fue un hombre, o fue medio Dios, o semidios, o Dios completamente. Eso no importa. Lo importante aquí es que Yeshua vino a enseñarnos un parteaguas de cómo guardar los mandamientos. Y cuando lo hizo, lo mataron por ello, porque lo que él decía era contrastante con la idea de la gente respecto de lo que pensaban de cómo se debía entender el mandamiento. Él no vino a cambiar el mandamiento, él vino a darlo como debiera ser. Y él vino a enseñar que el espíritu de la Torah, o sea, la intención de los mandamientos, eran más importantes que la letra de la ley. Eso no le gustaba al establecimiento religioso de su tiempo. Y eso el día de hoy tampoco le gusta al establecimiento de las raíces hebreas, sobre todo. A los cristianos evangélicos que no guardan la Torah, pues a ellos les da igual. Pero los que somos mesiánicos o raíces hebreas o lo que sea, no nos gusta que nos digan que los mandamientos no se deben guardar a detalle, así a rajatablas. Pero la cuestión aquí es que todo aquel que guarda los mandamientos lo mejor posible, pero es rigorista en ellos, se está deslindando de Yeshua, porque la carga que tú debieras llevar es la de la ley del Mesías. Y eso significa que yo entiendo la Torah bajo los parámetros que Yeshua estableció. Estar bajo la ley de Yeshua es sobrellevar las cargas unos de otros, dice Pablo en Gálatas. Eso significa que actúes como Él. ¿Qué hizo Él? Se llevó nuestras cargas. Tú debes actuar como Yeshua. Si tú quieres aprender de la Torah, apréndelo con los ojos de Yeshua. No significa que la Torah es mala, significa que todo apuntó a Él. Por eso Él dijo, conmigo y que aprendas de mí. Es suficiente. Pero el cristianismo entiende conmigo y la Torah la tiramos a la basura. Y el judío dice, la Torah es la buena y la Torah nunca me habló de Yeshua. Y es el círculo vicioso. Todas las personas que queremos que la Torah esté en nuestro corazón, necesitamos tener a Yeshua en el corazón. Pero Yeshua es la Torah viviente, por lo tanto, todo el que tiene a Yeshua necesita buscar de dónde salía todo lo que Yeshua decía. No se le ocurrieron las cosas a Él, las sacó de la Torah, pero les daba una manera de verlas de una forma distinta a los ojos de ellos. Y para nosotros termina siendo distinto porque estamos acostumbrados a solamente creer en Cristo o, con el paso del tiempo, a negar a Cristo y solamente hablar de la Torah. Pero necesitas las dos cosas. ¿Qué sucede entonces cuando se supone que el evangelio, o sea, la buena noticia de que Yeshua ya está aquí, siendo poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y luego también al griego, en el cual se revela el poder y la justicia de Adonai por fe y para fe, para que todo aquel que es justo viva actuando justamente, o sea, en la fe? ¿Qué sucede cuando todo eso lo tienes al alcance de las manos, pero no vives por fe? Y cuando las cosas sobrenaturales que pasan sobre nuestro alrededor no las tomamos y no las interiorizamos y no entendemos la mano de Adonai en todo lo que vemos. ¿Qué pasa cuando, viendo a Elohim siendo real en nuestras vidas, decidimos no creer en Él? Romanos 1:18. Porque la ira de Adonai se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Elohim se conoce les es manifiesto, porque Elohim se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Elohim, no le glorificaron como Elohim ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Elohim incorruptible en semejanza de imagen corruptible de hombre, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Elohim los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Elohim por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Elohim los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Elohim, Elohim los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños
engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Elohim, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. El versículo primero que leímos dice en Romanos que la justicia de Adonai se revela en el mundo por fe y para fe. Ya explicamos qué significa eso. Dice que toda aquella persona que dice tener fe debe vivir justamente. En el evangelio se reveló el poder de Adonai para salvar a todo el mundo, pero la ira de Adonai, que es lo contrario, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque nosotros los seres humanos hemos visto el poder de Adonai porque él mismo nos lo ha manifestado. Las cosas como su poder y divinidad se han mostrado a través de todas las cosas que sí entendemos. Tal vez no lo entendemos a él, pero lo que vemos nos muestra quién es él. Saber que hay una creación te muestra que hay un creador. Pero entonces dice, habiendo visto que él es real, los seres humanos, los que no creyeron en él, no lo honraron, sino que en lugar de hacer eso, hicieron todo lo que ellos querían. Y entonces tarde o temprano, después de estar viendo el Eterno, que el pensamiento continuo del ser humano era solo hacer el mal, decidió entregarlos a una mente reprobada. Esa frase es muy fuerte. ¿Qué sucede cuando tú tienes todos los argumentos para creer y no crees? Y aquí la respuesta es que la ira de Adonai se revela contra todo aquel que, teniendo argumentos para creer, no quiere creer. Hay una diferencia entre la fe de aventarte al vacío. ¿Sabes quién no se aventó a pesar de que Adonai lo iba a sostener? Yeshua. Misma cosa contigo. Si tú dices, yo tengo fe que Adonai me va a sostener si me aviento al tren, porque en su palabra dice que sus ángeles mandará para que mi pie no tropiece en piedra, y te avientas, ¿crees que van a llegar los ángeles? No. Los vas a ver allá arriba con la arpita y todo. Te vas a morir porque estás tentando el mandamiento, estás tentando a Adonai. Ese tipo de fe de aventarse al vacío no es un deporte extremo. La fe de aventarte al vacío es el último recurso que tienes para un milagro. Hoy es sábado 21 de marzo del 2020. Son las 11:05 de la noche. Hace una hora atrás nos hablaron diciéndonos que hoy sale a la 1:45 de la madrugada el último vuelo rumbo a Panamá que puede llevarnos a México, y después de esto no vamos a encontrar más. Y justo cuando estábamos a punto de entrar al aeropuerto nos dijeron que no podemos pasar. Una de las hermanas que nos traen trabaja en el aeropuerto, entonces como si fuera película prácticamente se metió tratando de que nos den la oportunidad de comprar el boleto. No tenemos boleto y estamos pidiéndole a Adonai que se abran las puertas y que Él sea el que haga su voluntad. Si Él quiere que nos vamos esta noche, nos vamos esta noche y llegamos en madrugada a Panamá para no sé a qué horas poder llegar a México. Por ahora solamente nos resta esperar. Tenemos mucha fe. Desde aquí Argentina, donde todo está en shock, en alerta, rumbo a nuestro país México, donde están a punto de entrar en este shock porque hasta el lunes apenas empieza la cuarentena. Les damos un update después de media hora de estar por acá. Nos hicieron una llamada diciéndonos que no podemos comprar boleto porque ninguna de las tarjetas que pusimos puede pasar, a menos que Adonai quiera que salgamos y que Él haga un milagro. Solo Él sabe hacerlo. No nos dejaban pasar porque no teníamos boleto. Estuvimos afuera 40 minutos y Adonai nos dio los boletos. Son las 1:01 de la mañana. Estamos a punto de abordar. La sala está prácticamente vacía. Somos como unas 30 personas quizá que vamos a ir en el avión. Y mañana el aeropuerto de Panamá también ya lo van a cerrar. Tenemos la fe que vamos a llegar a nuestra casa. Ya nos ha traído hasta aquí. Ya cruzamos. Ya Él se glorificó y se magnificó en manera impresionante de que nos permitieron comprar los boletos aún sin tener la forma de pagarlos. Y Él fue exaltado, así es que estamos glorificando su nombre y felices y listos para ya en un momento más abordar y salir rumbo a Panamá y luego rumbo a México. Esto está mucho más allá de lo que yo puedo concebir, mis hermanos. Esto es de verdad un milagro impresionante, milagro de provisión y de apertura de puertas, porque dice la palabra en el Salmo 121 que Él guarda nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre, porque hemos confiado en Él, porque somos sus hijos, porque hemos conocido su nombre, porque hemos puesto nuestra fe en Él, estamos bajo su abrigo. Realmente Él está mostrando que Él es el Elohim del Salmo 91, del Salmo 27, del Salmo 121, del Salmo 23, del Salmo 40. El Elohim de la Escritura está con nosotros. Nuestro refugio es el Elohim de Jacob. Ese es un ejemplo personal de aventarte al vacío. No sabíamos qué iba a pasar, pero si no íbamos, no íbamos a nunca salir. Y al día siguiente, a las mismas horas, 3 vuelos después, estábamos en nuestra casa. Pero ese es el
último recurso. Por favor, no pienses que la fe esa viene al principio. ¿Y sabes qué? Por no tener ese tipo de fe, Adonai no te lo va a reprochar. Ponme atención a lo que acabo de decirte. Adonai no te va a regañar, no te va a odiar, no te va a aborrecer por no tener ese tipo de fe. Porque para llegar a ese tipo de fe, tienes que haber vivido muchas cosas. Ese último recurso le puede pasar a personas que no han vivido mucho con Adonai. Y ese último recurso le puede pasar a personas que sí han vivido mucho con Adonai. El reproche solo viene para las personas que, habiendo visto muchas cosas de Adonai, no pueden reconocer que Adonai está actuando y no dan el paso de fe. Si habiendo conocido a Elohim y viendo su poder y su divinidad constantemente y palpable en tu vida, todavía no tienes la capacidad de aventarte al vacío, te aseguro que te va a partir un rayo. Pero si tú no lo conoces, entonces es entendible que no puedas creer de la forma en la cual una persona que lo conoce sí cree. ¿Se acuerdan cuando los discípulos de Yeshua le dicen, ¿por qué no pudimos echar fuera a este demonio? Y Yeshua va y dice, ay, tanto tiempo tengo que seguir con ustedes, hombre. Y ¿qué es lo que le dice Yeshua a sus discípulos cuando le dice, maestro, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera ese espíritu? Y les dijo, por su falta de fe. Pero les dice otra cosa, porque este género no sale sino con oración y ayuno. Y el problema es que nosotros pensamos que se está refiriendo a este género de demonio no sale sino oras, sino ayunas. No está hablando del demonio, está hablando de la fe. Nosotros pensamos que hay demonios de categorías. Yo a lo mejor sin orar tanto puedo echarme al más bajito, pero el demonio más fuerte necesita oración y ayuno. No está hablando del demonio, está hablando de la fe. Ese género de fe que tiene la capacidad de echar fuera a los demonios, ese solo viene con mucha oración y con mucho ayuno. Y por eso Yeshua se enoja y dice, todavía, hombre, tengo que seguir haciendo esto, ya deberían saber cómo hacerlo. Quiere decir que hay profundidades del conocer al Eterno. Y no vendrá castigo por una persona que no conoce tanto a Adonai. Viene castigo por no tener fe cuando se supone que lo has visto. Ese video que te pongo allí es un milagro en tiempo real. Nosotros lo vimos palpable. Pero para llegar a Argentina ya era un milagro. Para nosotros viajar alrededor de nuestro país antes de viajar al extranjero era un milagro. Nosotros no somos personas ricas ni poderosas. Para yo llegar a tu casa por este medio donde estamos ahora y que miles de personas nos hayan estado escuchando a lo largo de tantos años, eso es un milagro. Pero solo viene cuando tienes fe. Pero si yo, siendo una persona que cree en Él y hablarle a los demás sobre la fe en Él, cuando llega el momento de la fe, no soy capaz de dar ese paso de fe, entonces yo muy bien, mejor debería cerrar el changarro, decimos en México, cerrar la tiendita y ya no seguir hablando de este tema, porque entonces no creo lo que predico. Yeshua regañó bien feo a sus discípulos porque dice, no puede ser que andando conmigo y sabiendo exactamente cómo hacer las cosas, todavía no tienen este género de fe, todavía no llegan a esta profundidad. Oración y ayuno, mijitos, denle para adelante. Posiblemente lo regañó en ese momento ahí frente a todos, hasta el endemoniado se les quedó viendo, ¿no? Así como que no jueguen. Entonces, aquí ya me cansé de estarlos burlando. Ya, échenme para afuera. En el evangelio, el poder de Adonai se revela para fe, para que todo aquel que dice tener fe viva justamente. Pero toda aquella persona que dice tener fe y luego, cuando mira el poder de Adonai, no puede reconocer el poder de Adonai actuando, esa persona tiene la ira de Adonai sobre él. Y dice que una persona que constantemente vive así, tarde o temprano Adonai lo entrega a esa mente reprobada y termina en un estado tan horrible que no hay salvación para él. Argentina. Mendoza, Argentina. Hace 1000 años le rogué al Eterno ser la voz del que está sin voz. Y hoy que estoy a años luz del pueblo en que ore a Jesús, es un deleite el peso de la
sabía, pero adentro ardía el fuego que nunca se apagó. Me decían flojo porque nunca mis ojos anhelaron lo que el mundo me ofreció. Y por eso mis carencias no las vi. Preferí mirarte a ti. Si soy fiel en lo poco, estaré ante ti. Tu promesa la hice mía y a tu voz yo me rendí. Y si me envías hacia el norte y si me envías hacia el sur, iré sonriendo, iré cantando, iré cargando en mí la cruz. Y si el camino al que me envíes me dirige hacia la luz, buen siervo fiel, sé que oiré. Paso a paso lo que era rechazo se tornó en admiración. Más siervo inútil soy que solo hice mi misión. ¿Cómo podría robarte adoración? Si quisiste hacerme así, aún a pesar de mí, tú eres el alfarero y hay lodo aquí. Por favor, sigue moldeando lo que no te guste a ti. Y si me envías hacia el norte y si me envías hacia el sur, iré sonriendo, iré cantando, iré cargando en mí la cruz. Y si el camino al que me envíes me dirige hacia la luz, buen siervo fiel, sé que oiré. No alcanzaba a ver que mi inconformidad y frustración eran tu creación para hacerme obedecer el diseño de mi ser. Y si me envías hacia el norte y si me envías hacia el sur, iré sonriendo, iré cantando, iré cargando en mí la cruz. Y si el camino al que me envíes me dirige hacia la luz, buen siervo fiel, sé que oiré. Buen siervo fiel, sé que oiré. Buen siervo fiel, sé que